Hola a todos, buenas tardes. Continuando con este tema de la derivada o cálculo diferencial, pasamos a una regla que se llama regla de la suma. Para esto es fundamental haber analizado los videos anteriores de derivadas, porque si no es un conflicto muy grande. Porque aquí en la regla de la suma se junta todo el contenido de los videos anteriores del parcial 4. Entonces, si no los has visto, mejor detente, regresa a ver esos videos y luego ya vas a poder analizar de mejor manera que vamos a dar comienzo en este momento. Y bueno, dice, si existe un polinomio, en este caso vamos a ver polinomios, entonces su resultado será derivando término a término cada elemento de ese polinomio. Es decir, por ejemplo, y viene un ejemplo inciso A, que es este ejemplo que está aquí abajito. ¿Sale? Dice, inciso A, mx es igual a 3x quinta más 2x cúbica menos 6x cuadrada más 3x menos 2. Recuerden que es una función polinomial, es una función que está compuesta por varios términos algebraicos, sumándose o restándose. ¿Sale? Entonces, ¿qué es lo que dice la regla de la suma? Pues es fácil. La regla de la suma dice, para poder hacer esto, o poder desarrollar esto, lo que vas a hacer es que cada término de ese polinomio se va a derivar de forma individual y hasta el final los vas a unir todos derivados y es la respuesta final del problema. Es decir, por ejemplo, en el inciso A, el 3x quinta es una primera derivada que vamos a hacer. Después el más 2x cúbica es la segunda derivada que vamos a hacer. El menos 6x cuadrada también lo vamos a derivar, ahí llevaría 3 derivadas. Más 3x es la cuarta derivada que vamos a hacer en este problema. Y por último el menos 2. Es decir, en este problema, inciso A, vamos a hacer 5 reglas de la derivada básica, que puede ser una derivada sencilla, como vimos en el segundo video de este parcial, que sería el video número 11, o uno como el que vimos en el video anterior, que sería el video número 13. ¿Sale? Voy a pausar el video un segundo para poder traer la fórmula base, que ya la están viendo, aquí está. Esta es la fórmula base, que es la del video anterior, que es la regla de la constante. Sería cx a la n, su derivada es c por nx a la n menos 1. Entonces, sobreentendiendo mejor el problema inciso A, tengo 5 términos, va a haber 5 derivadas. ¿Sale? Bueno, vamos a empezar con el primer término, que es 3x quinta. ¿Sale? Si recordamos el video anterior y lo vimos bien, el primer término 3x quinta se hace a través de la regla de la constante, que es la fórmula que están viendo ahorita del lado derecho. Entonces, de esto vamos a sobreentender o recordar, como ya lo vieron en el video anterior, que el 3 es la constante. Sacamos la constante y abrimos un paréntesis para multiplicar por la derivada de x quinta. Entonces derivamos nx a la n menos 1, como están viendo, en la parte del paréntesis de acá de la fórmula, nx a la n menos 1. Entonces va a quedarnos que la n vale 5 porque es x a la potencia 5. Va a ser n que vale 5 por x, vamos a poner potencia, por x a la n menos 1, que sería 5 menos 1, que si lo restamos va a dar un 4. Le ponemos un 4 de una vez y cerramos paréntesis. ¿Sale? Digamos que esto sería la primera derivada de este término, 3x quinta, o sería la derivada de ese término. Me faltaría hacer lo que ya les comentaba en los videos, en el video anterior. Tengo que multiplicar 3 por 5, que me diera 15, y la x cuarta, pues la voy a pasar como está, como x cuarta. Por lo tanto, la derivada de 3x quinta, ya terminada, es 15x a la potencia 4. Ya tengo la derivada del primer término. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero ahora para el segundo término, que sería el más 2x cúbica. Entonces vamos a ponerle, vamos a hacer el desarrollo primero. Para esto, si se fijan bien, el más 2, ese más 2 es la constante. Entonces vamos a ponerle aquí más 2 y abrimos otra vez un paréntesis. Y derivamos x cúbica, donde la n vale 3, que sería n que vale 3 por x a la potencia 3 menos 1, que 3 menos 1 es un 2. Cerramos paréntesis y llegamos a esa parte de la fórmula. Lo que sigue en la fórmula, y va a ser ya parte de la respuesta, es que este más 2 multiplica a ese 3 que está dentro del paréntesis. Entonces vamos a multiplicarlos, que sería más 2 por 3 es más 6, y el x cuadrada se pasa igual,
y ya tenemos la derivada del segundo término, que sería más 6x cuadrada. El tercer término de nuestro problema es menos 6x cuadrada, menos 6x cuadrada. Por lo tanto, si se fijan bien, su constante es menos 6. Esta es su constante. ¿Sale? Entonces vamos a ponerle menos 6, ahí va el menos 6. Y entre paréntesis vamos a colocar la derivada de x al cuadrado, que sería n va a valer 2, sería n que vale 2 por x a la n menos 1, que sería x a la 2 menos 1, que te va a quedar un 1, que matemáticamente, recuerden que x a la 1 es lo mismo que la x sola, entonces le podemos poner solamente menos 6 por 2x a la potencia 1, puede ir o no, no hace falta. Entonces llegamos a menos 6 por 2x. Entonces vamos a multiplicar ese menos 6 por el 2. Menos 6 por 2 y nos va a dar menos por más menos, 6 por 2 menos 12 y pasamos la x. Y hasta aquí llevamos hasta el tercer término derivado. Ya el que llevo aquí abajo, que es 15x cuarta más 6x cuadrada menos 12x, ya es parte de la solución. El que sigue es el más 3x, que esto ya suele ser muy sencillo. Este más 3 es la constante. Por lo tanto, vamos a ponerle aquí abajo en el desarrollo más 3 y entre paréntesis la derivada de x, que si recuerdan la derivada de x sola es un 1, entonces le voy a poner 1. Entonces multiplicamos más 3 por 1, va a darte más 3, le ponemos más 3 en la resolución y vamos a llegar más o menos a esta parte de abajo. Por último, este menos 2, que está solito en el problema, acá arriba, este de aquí, vamos a ponerlo de color azul, es una constante. Y recuerden que la derivada de una constante, la derivada de menos 2 va a ser más 0 o simplemente 0. Ya no se pone el 0, simplemente, vamos a borrar esto, ya no vamos a poner ese 0, sino que este menos 2, vamos a ponerlo cerradito, este menos 2 de aquí, como no tiene x, ya les había comentado los videos anteriores, con un número está solo se le llama una constante, constante literalmente. No tiene nadie que lo acompañe como la x. Cuando está un número solo, sin variable o sin x, su derivada es un 0. Por lo tanto, como vale 0, ya no hace falta ponerle más 0. Ni acá abajo agregarle más 3 más 0. No hace falta. Simplemente digamos que ese menos 2 se va a eliminar y no sale ni en la respuesta. Y listo, la solución final sería 15x cuarta más 6x cuadrada menos 12x más 3 y es la respuesta que yo necesito. ¿Sale? En el problema B hacemos lo mismo. Son los únicos dos que traigo un poquito sencillos para verlos de forma detallado. Por ejemplo, en el problema B tenemos x quinta es una derivada. El menos 2x cuarta es un segundo término a derivar. El más 6x cúbica es el tercer término. El menos 3x cuadrada es el cuarto. El menos 2x es el quinto término. Y el más 8 es el último y el sexto. ¿Sale? Entonces vamos a empezar a derivar. Vamos a empezar con el x quinta. Para el x quinta, como al inicio no hay ninguna constante, que es el 1, pero no hace falta colocarlo, pues hacemos la regla de nx a la n menos 1 y automáticamente pues se va a resolver el problema, que sería 5 por x a la 5 menos 1, que si recuerdan 5 menos 1, pues nos va a dar un 4, vamos a colocarle ahí el 4, 5x cuarta, ¿sale? Entonces voy a hacer otro renglón aquí abajo porque en los demás pasos voy a necesitar dos renglones. Entonces vuelvo a copiar 5x cuarta, aquí abajo puse 5x cuarta. Ya entendiendo esa parte, ahora sí vamos con la siguiente derivada, que es el menos 2x cuarta. Si se fijan ahí, la constante del menos 2x cuarta pues va a ser el menos 2. Es muy fácil de identificar. Entonces vamos a ponerle menos 2, paréntesis, y vamos a derivar x cuarta, que la regla es nx a la n menos 1, que n vale 4, va a ser 4 por x a la 4 menos 1, que 4 menos 1 te da un 3, entonces nos va a quedar más o menos algo así. Multiplicamos el menos 2 por 4, que está acá arriba, y nos va a dar menos por más da menos, 2 por 4 da 8, y el x al cubo simplemente lo pasamos. Y ya llevamos dos partes del resultado. Vamos a ponerlo de color azul. Menos 8x cúbica y el 5x cuarta. Vamos con el que sigue, que es el más 6x cúbica, esta parte de aquí. Su constante es más 6 y tenemos el más 6 que es la constante. Entonces la regla es, sacamos la constante de la derivada y derivamos x cúbica, que sería n, que vale 3, por x a la 3 menos 1. Ojo, esa parte es muy muy importante. 3 menos 1
es 2. Entonces vamos a poner 3x al cuadrado y cerramos paréntesis. Ahora sí, multiplicamos más 6 por 3 y vamos a la parte de la respuesta. Más 6 por 3 da más 18 y pasamos la x cuadrada. Y llegamos a esa parte de 18x cuadrada, que es parte de la solución también. Después vamos ahora con el menos 3x cuadrada. En este menos 3x cuadrada se nota totalmente que el menos 3 es la constante, lo repito, no es complicado. Entonces vamos a ponerle menos 3, paréntesis, y derivamos x cuadrada, que es n, que vale 2, x a la n menos 1, que ya habíamos quedado que era el 1. De hecho acá mismo lo hicimos, x cuadrada es 2x, o 2x a la 1, y ya no hace falta ponerle el 1, ya sé que está ahí. Entonces me va a quedar menos 3 por 2x a la 1, así tal cual está indicado. Multiplicamos las constantes, que sería el menos 3 por el 2. Vamos a multiplicar, que sería menos por más menos 6, y pasamos la x. El siguiente, y casi para terminar, es el menos 2x. Ese menos 2 es la constante, entonces vamos a sacar el menos 2. Le ponemos menos 2 por la derivada de x sola, que es un 1, entonces le ponemos 1. Nos va a quedar menos 2 por 1, va a darte menos 2. Y por último, este más 8. En este caso, ese más 8 es una constante sin letra o variable, por lo tanto es un 0. Ya no le pongo más 0 ni en el desarrollo ni en la respuesta, simplemente ese más 8 se va a eliminar. Y la respuesta correcta sería 5x cuarta menos 8x cúbica más 18, perdón, menos 8x cúbica más 18x cuadrada menos 6x menos 2, y el problema está resuelto. Y en el problema C, en adelante, ya lo hice, ya lo tengo resuelto, nada más era para, los dos primeros nada más fueron para, pues para explicar un poquito la regla. En el caso del problema C, tenemos esta función polinomial, que sería menos 2x cuarta más 3x cúbica menos x cuadrada más 6x menos 8. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 derivadas. Vamos con la primera, que sería menos 2x cuarta. El menos 2 es la constante, le ponemos menos 2 paréntesis y derivamos el x cuarta, donde la n es 4, sería 4x a la 4 menos 1, que es un 3. Y vamos a llegar a esta parte de aquí. Si los multiplicamos, menos 2 por 4 me da menos 8 y la x cúbica se pasa y tengo la primera respuesta. El segundo término, que es más 3x cúbica, ese más 3 es la constante, lo sacamos de la derivada. Acá tengo el más 3 y paréntesis derivamos x cúbica, que sería nx a la n menos 1, donde la n vale 3, que es la potencia de la x. Sería 3 por x a la 3 menos 1, que es un 2. Y vamos a llegar a esa expresión de color azul. Multiplicamos más 3 por más 3, da más 9, y la x cuadrada se pasa, y llegamos al más 9x cuadrada como parte de la respuesta. El que sigue, esta parte es muy importante que la comprendamos bien, el menos x cuadrada. Como empieza con menos, quiere decir que aquí hay un 1. Es decir, no hay ningún número, pero hay un signo, entonces la respuesta es que ahí a un lado de la x cuadrada hay un menos 1, entonces le vamos a poner menos 1. Ese menos 1 es la constante. Por lo tanto, este menos 1 es la constante, abrimos paréntesis y vamos a derivar la x cuadrada, que ya está de memoria, debemos de sabernosla, ya la vimos mucho. Paréntesis y es n, que vale 2 por x a la 2 menos 1, que es un 1, ya no hace falta colocarlo, y lo podemos entender como simplemente 2x. ¿Sale? Entonces multiplicamos menos 1 por 2, me va a dar a menos 2, acá lo tengo, y la x que está ahí simplemente se pasa. Y nos va a quedar menos por más menos, 1 por 2, 2, y la x se baja, me queda menos 2x. Y por último, penúltimo, más 6x, este más 6x, simplemente el más 6 es la constante, entonces sacamos más 6, acá lo tengo, paréntesis y derivamos la x, donde la x solita es un 1 y nos va a quedar más 6 por 1. Más 6 por 1 te da más 6 y el problema terminó. Nos falta el menos 8, que es el que está en la parte final. Ese menos 8 es una constante, no tiene ninguna letra o variable pegada, por lo tanto, la derivada de un número solo sin variable es un 0. O sea, la derivada de la constante es un 0, lo platicamos en el video 11 y en el video 11 y 12. Entonces, menos 8, la derivada es un 0, ya no sale ni siquiera la respuesta, por lo tanto, la respuesta final y correcta sería menos 8x cúbica más 9x cuadrada menos 2x más 6. ¿Sale? Vamos al problema inciso D. Ven aquí, es x séptima más 2x quinta menos 6x cúbica menos x cuadrada más 10x. Vamos a hacerlo igual un poquito más rápido para que vean que es fácil. El x séptima, ese x séptima, no tenemos una constante al inicio del problema,
simplemente aparece como x a la 7. Por lo tanto, simplemente es la regla nx a la n menos 1. Entonces vamos a analizar y desarrollar. La n es un 7, es la potencia, que sería 7x a la 7 menos 1 y te va a dar un 6. ¿Sale? Su derivada de ese término es 7x sexta. El que sigue, que es el más 2x quinta. El más 2 es la constante, yo aquí lo tengo ya, más 2, y abrí un paréntesis. Y en el paréntesis voy a derivar la x quinta, donde la n es 5, que sería nx a la n menos 1, donde n vale 5. Nos va a quedar 5x a la 5 menos 1, queda 4, y vamos a llegar a esta parte de aquí. Lo que hice es que en el siguiente renglón, lo que hice fue volver a pasar el 7x séptima, perdón, 7x sexta, que es esa parte de abajo, y después multiplicar más 2 por 5 da más 10, y la x cuarta se baja, que es lo que hicimos ahorita en el segundo término del problema. 2 por 5, 10, x cuarta baja. El término que sigue es menos 6x cúbica, es negativo, por lo tanto la constante es menos 6. Ese menos 6 es la constante, entonces sacamos menos 6 y le ponemos paréntesis. ¿Sale? Paréntesis, derivamos la x cúbica, que sería nx a la n menos 1, que sería 3x a la 3 menos 1 es un 2. Por lo tanto, su derivada sería 3x al cuadrado. Multiplicamos menos por más menos, 6 por 3, 18, menos 18, x cuadrada. Después tenemos el menos x cuadrada. Esta parte es bien importante. Como empieza con menos x cuadrada, quiere decir que es menos 1x al cuadrado. Por lo tanto, su constante va a ser menos 1. Este menos 1 es la constante del problema, por lo tanto vamos a ponerle menos 1, aquí abajo ya lo tengo, paréntesis, y derivamos la x cuadrada, que a esas alturas sabemos que la x cuadrada, su derivada es 2x, entonces multiplicamos menos por más menos, 1 por 2, 2, y la x se baja, por lo tanto el menos 2x es parte de la solución final. Y por último, o bueno, penúltimo, más 10x, más 10 es la constante, le ponemos más 10 aquí abajo. Abrimos paréntesis, pero la derivada de x sola es un 1 y nos va a quedar más 10 por 1. Pues simplemente va a ser un 10 y aquí tengo el 10 acá abajo. Y es parte de la solución. Y el problema prácticamente acabó. ¿Por qué? Porque el menos 100, que es el último número, es un número solo, sin variable. Por lo tanto, su derivada de la constante, que es el menos 100, va a ser un 0. Y aquí el problema determina. La respuesta sería 7x sexta menos más 10x cuarta menos 18x cuadrada menos 2x más 10. En el problema E, vean que hay problemas sencillos o más cortos, menos 3x quinta más 5x. Vamos a derivar solamente los dos términos que aparecen. Vamos con el primero, que sería menos 3x al cubo. El menos 3 es la constante, sacamos la constante. Paréntesis y derivamos la x cúbica, que sería 3x a la 3 menos 1, que es un 2. Y nos va a quedar 3x al cuadrado. Si esos los multiplicamos, menos 3 por 3 da menos 9 y la x cuadrada se baja, ya es parte de la solución final y correcta. El siguiente término, que es el más 5x, aquí está el más 5x, si se nota, vamos que el más 5 es la constante, entonces le vamos a poner más 5, paréntesis, y la derivada de x va enseguida, que la derivada de x es un 1, sería más 5 por 1, acá lo tenemos, y más 5 por 1 es un 5, y la respuesta final es menos 9x cuadrada más 5 y el problema terminó. ¿Sale? En ocasiones va a haber problemas muy rápidos y sencillos, en otras ocasiones más complejos. ¿Sale? En el caso del problema F, vamos a mandarlo acá abajo. En el caso del problema F y último, hasta aquí es el último problema que traigo diseñado para explicar, es la función px, que es 5x a la menos 2 más 3x cuadrada más 6x menos 8. Ojo, el 5x menos 2 y x cuadrada son cosas diferentes. Tengan mucho cuidado. En el primer término la constante es el 5. Le vamos a poner 5 paréntesis, acá lo tengo. 5 paréntesis. Y derivamos el x a la menos 2, donde la n es menos 2, sería n, que vale menos 2, por x a la menos 2 menos 1. Que menos 2 menos 1 es menos 3, por lo tanto me va a quedar 5 por menos 2x menos 3. El siguiente término, que es el más 3x cuadrada, ese más 3 es la constante. Le ponemos más 3 y entre paréntesis la derivada de x cuadrada, que ya está muy repetitiva. La derivada de x cuadrada es 2x a la 1, o simplemente 2x. Aquí lo tengo. ¿Sale? El que sigue es el más 6x. Ese más 6 es la constante. Vamos a ponerle más 6. Y se multiplica por el valor, por la derivada de x, que la derivada, la x sola,
y positiva es un 1, le vamos a poner 6 por 1. Y 6 por 1 te va a dar más 6. Ahorita lo vemos. El menos 8 es un número solo, no lleva variable X o Y o la letra que estemos utilizando. Por lo tanto, su respuesta de una constante solita es un 0. Entonces aquí le vamos a poner más 0, que repito no hace falta, ni ponerle en la respuesta final más 0. Lo que sigue ahora es multiplicar. Por ejemplo, en el primero es 5 por menos 2 me da menos 10 y la X menos 3 se baja o se pasa. Más 3 por 2 da más 6 y la X se pasa. Y 6 por 1 es más 6. ¿Sale? Quiere decir que menos 10x a la menos 3 más 6x más 6 es la solución del problema, pero hay un detalle, algo que les comenté en el video 12. No puede haber potencias negativas en la respuesta, por lo tanto, el menos 10x a la menos 3 se cambia a menos 10 entre x al cubo. Es decir, este término, menos 10x a la potencia menos 3, es idéntico a este término. Solamente lo que hice es usar la propiedad del video 12 para poder convertirlo de potencia negativa a potencia positiva. Y nos va a quedar menos 10 sobre x cúbica más 6x más 6 y es la respuesta correcta y final. Si no entienden la parte de la potencia negativa, me voy al video 12, lo repaso, lo checo y van a ver que lo van a entender pues completamente. Y listo, con eso terminamos el problema F y aquí se acabó la respuesta del problema. Y listo, esta es la explicación. Realmente la regla de la suma es una consecuencia de la regla de la constante o la regla de la base xn. ¿Sale? Es lo mismo, solamente hacerlo muchas veces en un solo problema y juntar todo y dar la respuesta final y correcta. En este caso pues ya terminamos. Cualquier duda que tengan o cualquier cosa que suceda, con gusto me lo hacen saber y lo aclaramos. Hasta luego.